estudiando el día de hoy, estamos estudiando el Antiguo Testamento en el libro de Génesis. Ya hemos avanzado al capítulo 31. Ya hemos visto los conflictos que ha tenido Jacob con Labán, con los hijos de Labán. Ahora vamos a ver el Génesis capítulo 31, el texto 17 al 19. Dice así: Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, pero para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Nosotros vemos cómo ahora va a emprender Jacob un largo viaje, ¿sí? Tenemos aquí lo que es Harán hasta arriba, y él va a llegar hasta Beerseba. Tenemos una línea recta trazada. Si él caminara así en línea recta, estaría caminando 732.5 kilómetros aproximadamente. Fíjense, un buen tramo, ¿ah? Esto es bastante distancia, nosotros decimos, y todavía no ha llegado a su destino. Le falta bastante todavía para poder llegar a la casa de su papá. Entonces, es un camino totalmente difícil, porque ahora, cuando él salió, él iba solo, pero ahora él va a regresar con su familia y con el ganado. Entonces tiene que caminar a un paso moderado para poder llegar a su tierra. Si nosotros decimos que son 732 kilómetros aproximadamente, si nosotros hiciéramos los cálculos más o menos, diríamos: ¿cuánto kilómetro tendríamos de aquí hasta llegar a Veracruz? Si alguien dijera: ¿qué tan difícil sería un viaje a pie de aquí a Veracruz? Wow, estamos hablando de que de aquí a Tuxtla caminarlo es pesado, pero de aquí a Veracruz sería más pesado el viaje, caminar. Entonces, desde San Cristóbal hasta Veracruz tendríamos, en línea recta, hablaríamos de 459 kilómetros aproximadamente. Pero decimos que el camino de Jacob va a ser 732.5 kilómetros aproximadamente. Todavía de aquí a Veracruz el camino se nos hace corto para caminarlo, ¿sí? Y él va a caminarlo, porque dice Génesis capítulo 31, texto 18: y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre, a la tierra de Canaán. Entonces, él quiere llegar a la tierra de Canaán, ¿sí? Entonces, va a viajar a la tierra de Canaán y va a viajar caminando. Esto es el camino que va a recorrer de Harán hasta Beerseba, y va a llegar hasta donde se encuentra su padre, ¿sí? Es un camino totalmente muy largo. Dice el texto 23: Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad, ¿sí? Hasta por acá le alcanzó. En esta parte tenemos el camino de Galaad, ¿sí? Entonces quiere decir que un camino muy largo que él había hecho, camino de 7 días, ¿sí? De caminar, y hasta ahí lo van a encontrar. Pero fíjense que
antes de que él saliera, algo aconteció que Raquel dice que hurtó, robó. ¿Qué cosa robó? Los ídolos. Ahora, este ídolo que él va a robarle es lo que le va a hacer que Labán vaya a perseguir a Jacob, ¿sí? ¿Por qué? Porque allá en Harán, donde él está viviendo, es una parte muy importante. Hubieron acontecimientos importantes en Harán, ¿sí? Si nosotros vemos, Ur de los Caldeos está más hasta allá y Harán va para allá arriba, casi por donde está el globo rojo. Ahí tenemos Harán. Ahí es donde vivió Abraham, ¿sí? Nosotros recordamos que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, Mesopotamia, pero su origen de Abraham es Harán, ¿sí? Entonces, este origen es importante. ¿Por qué? Porque cuando Abraham se va a Ur de los Caldeos, es llamado, él sube con su papá, sube con su sobrino y llegan a Harán, y ahí es donde muere su padre, ¿sí? Aparte de eso, en Harán también se quedó su hermano de Abraham, ¿sí? Allá se queda su hermano. Abraham sale totalmente de Harán a la edad de 75 años, ¿sí? Con su sobrino Lot. Fíjese en el Génesis capítulo 12, texto 5. Génesis capítulo 12, texto 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, ¿sí? Entonces, de Harán es ahí donde muere su papá, y es ahí donde va a quedar su hermano. ¿Por qué mencionar a su hermano? Porque cuando nace Isaac, nos recordamos que le dice Abraham a Eliezer: quiero que vayas y busques esposa para mi hijo. Entonces, ¿para dónde fue Eliezer? Para Harán, ¿sí? No se va para Ur, se va para Harán. Allá va a ir. Entonces, en ese lugar es donde se encuentra Nacor, el hermano de Abraham. Recuerde, Génesis capítulo 24, texto 10. El criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Entonces decimos que Mesopotamia está en parte también lo que era Ur de los Caldeos, ¿sí? Pero ¿en qué parte llegó? Llegó a Harán, porque allá se encontraba totalmente Nacor. Entonces toman a Rebeca, esposa de Isaac, y fue traída totalmente Rebeca de Harán, ¿sí? ¿Y por qué la importancia de ver Harán? Porque decimos que esto de mesopotámicos eran idólatras, ¿sí? Y allá se adoraba totalmente a la luna, ¿sí? El culto a Sin, un dios de la luna. Dice en Génesis capítulo 31, texto 19, porque aquí es donde nos encontramos con el texto que estamos examinando. Pero Labán, ¿dónde vive Labán? En Harán, ¿sí? ¿Dónde están adorando a la luna, al dios Sin? En Harán. Dice: pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ok, al ver la palabra ídolo en el texto 19, en el hebreo, significa terafín. ¿Y qué es un terafín? ¿Han escuchado o hemos estudiado la palabra terafín?
Gladys. Bueno, era el Dios que cuidaba de la familia, y pues no solo cuidaba, sino que era el que proveía para el sustento de la familia, tanto la protección y tanto en lo económico también. Entonces era muy importante tener a un tefilinis en la casa de los mesopotamios. Muy bien, bastante bien. Quiere decir que los tefilines habían de todo tamaño. Podían ser tefilines de bolsillo, tanto pequeños, medianos, como grandes. Nos acordamos que cuando estamos en el tiempo de David y va a salir huyendo porque Saúl lo quiere matar, la hija de Saúl dice que toma un ídolo. Y cuando vemos ahí en el hebreo, dice un terafín. Entonces era un grande porque lo tapó con una sábana. Entonces quiere decir que los terafines eran totalmente de diferentes tamaños, ¿sí? Entonces tenemos así los terafines que los hacían de diferentes tamaños. Ahora, estos terafines, la palabra terafín significa ídolo, ¿sí? Exactamente como dijo Gladys, era un dios doméstico, ¿sí? Y estos terafines tenían diferentes formas, ¿sí? Podrían ser tanto estatuas o podrían ser animales, cualquier forma que ellos le dieran, ¿sí? Por eso son ídolos, ¿ah? Y estos terafines eran objetos de culto. ¿Por qué? Porque aquí Labán lo tiene en su casa, ¿sí? Le había hecho un altar, ¿sí? Y esto es muy conocido en muchos hogares. Cuando tú entras en unas casas, o a veces lo tienen en las ventanas grandes y tienen ahí sus altares, ¿sí? Y ahí tienen a los terafines, ¿sí? Entonces, este es el caso también de Labán. Labán tenía su terafín, tenía su altar, pero había especialmente, como dice Gladys, un terafín que era especial para la familia, ¿sí? Porque este se le daba a la familia para que dijeran ellos, cuidaba o protegía su hogar, ¿sí? Era especialmente, y como era algo pequeño que ella agarró, dice que ella lo va a meter abajo de donde se sienta, ¿sí? Entonces, cuando Labán va a ir a buscarlo, por más que busca por todos lados, solo le faltó el lugar de Rebeca, pero ella estaba sentada y no se paró. Entonces, Jacob agarra y le dijo, ¿dónde está lo que te robé? Enséñame, ¿lo encontraste? No lo encontré. Entonces, estos terafines eran utilizados también como amuletos, ¿sí? Fíjense bien, los terafines también son como amuletos para alejar a los malos, algo que dijo Gladys, para dar protección, ¿sí? Ellos decían, necesitamos protección porque probablemente la humanidad se sentía desprotegida, y entonces ellos pensaban que a través de los amuletos que cargaran, entonces ellos tendrían la protección de sus terafines, de sus ídolos o de sus dioses. Entonces, de esta forma tendrían protección en su hogar o al portarlos ellos totalmente. Entonces, en México se es muy dado a creer también en los amuletos, ¿sí? ¿Cuántas personas llegan a sufrir y lo primero que dice una persona es que te están brujeando, necesitas ir con un brujo para que quite lo que están haciendo de hechizos? Y muchas personas van y consultan a los brujos. Y hay brujos que le dicen, necesitas portar amuletos en tu hogar
y portar amuletos y llevarlo contigo para que puedas estar protegido. Y muchas personas lo hacen, ¿sí? Y eso es lo que consultan a los brujos. Entonces, muchas personas, quizás porque también le han dicho, tú traes mala suerte, te va mal en la vida, necesitas un amuleto para que te vaya bien. Entonces se compran los amuletos. La pregunta entonces, ¿por qué utilizan los amuletos? ¿Cuál es la razón de utilizar los amuletos? Entonces, como dijimos, la razón o por qué utilizar la gente los amuletos, porque en su parte de creencia es que ellos dicen que pueden reforzar su seguridad en ellos mismos. ¿Sí? O sea que a través de su terafín ellos se sienten seguros, refuerzan su seguridad, y teniendo su terafín en su casa, entonces dice, me siento mi hogar protegido por mi terafín. ¿Sí? Por eso tenían sus terafines. Entonces, de ahí viene el valor que le dan a todos los terafines. Porque ellos dicen, teniendo un terafín, entonces puedo vencer cualquier obstáculo, cualquier problema, porque el terafín me ayuda. ¿Sí? Entonces, estas personas dicen, puedo lograr cualquier meta que yo me proponga, porque ya me siento totalmente seguro y protegido. Fíjate, por eso las personas utilizan los terafines. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a utilizar los terafines en el hogar o portarlos, ¿sí? La persona, ¿sí? Fíjate, vamos a ver qué dice la Biblia. Dice Deuteronomio capítulo 7, texto 25. Deuteronomio capítulo 7, texto 25 y 26. Las esculturas, y luego dice de sus terafines, porque vimos ahí la palabra en el hebreo que significa dioses, o Dios con D minúscula, terafines. Las esculturas de sus dioses, de sus terafines, ¿qué vas a hacer? Quemarlos en fuego. Y no solo eso, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. ¿Por qué? Para que no tropieces en ello. ¿Por qué? Porque es abominación a Jehová tu Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, puedo portar un amuleto, puedo tener un terafín en la casa. ¿Qué es lo que la Biblia dijo? Los terafines tienes que quemarlo, porque lo hacen a forma de varón, a forma de mujer, de animales o de diferentes formas. Entonces dice el 26, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Entonces, la Biblia dice que no se puede tener los terafines. ¿Sí? Y eso también es uno de los mandamientos en el Éxodo 20. No te harás dioses con D minúscula de ninguna clase que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, en el Éxodo 20. ¿Sí? Cuando le dan los 10 mandamientos. Y esto lo estaban utilizando. Fíjate cómo dice el Deuteronomio capítulo 5, el texto 8. Deuteronomio capítulo 5, en el texto 8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
El pueblo de Israel había salido donde había muchos terafines. ¿Dónde? En Egipto. ¿Sí? Entonces, ellos cuando salen le piden a Aarón que haga un terafín. Más adelante se hacen terafines. Habían personas que ya tenían esa habilidad de trabajar y hacer forma de un varón, de un animal. Por eso Aarón lo que hizo fue hacer un becerro de oro. ¿Cuántas veces vemos que hay escultores de madera y lo hacen bien hermosos? Y luego dice, este será mi terafín. Pero no solo el carpintero lo puede hacer, también el herrero. Entonces, ¿cómo dice la Biblia acerca de ello? En el libro de Isaías, capítulo 44. Isaías 44, Antiguo Testamento. Isaías 44. Fíjate cómo dice. Empezamos desde el 9. Los formadores de imágenes de talla. ¿Quiénes son ellos? Todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, o sea, todo lo que ellos hacen, luego dice, para nada es útil. Fíjate, los que hacen los terafines, dice que un terafín para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión. ¿Para qué sirven los terafines? Para confundir a las personas. Dice, ellos son testigos para su confusión de que los ídolos, estos terafines, no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? O sea, un terafín. ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Entonces, el amuleto o esos terafines que tenían en su casa, según la Biblia, para nada es de provecho. ¿Sí? He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. O sea, estas personas crean sus terafines. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Fíjate, aquí tenemos ya el primer escultor, el herrero. Toma la tenaza, trabaja en las aguas, le da forma con martillos y trabaja en ello con la fuerza de sus brazos. Luego tiene hambre, le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Ya hizo un terafín. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo alabra con los cepillos y le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Lo que tenía, ¿quién? Labán. ¿Sí? Corta cedros, toma cipreses y encinas que crecen en los árboles del bosque, planta pino que se cría en la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios, un terafín y lo adora. Fabrica un terafín y después de que lo fabricó, fíjate, lo acaba de fabricar y se arrodilla delante de él. Fíjate, ahora ya lo está adorando, ya se arrodilla delante de su terafín. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, hace del sobrante un terafín y se postra delante de él, lo adora y le ruega, le suplica, le pide, líbrame porque mi Dios, o sea, mi terafín, eres tú.
¿Te diste cuenta que lo acaba de hacer y ahora le está diciendo que es su terafín y que le va a proteger, le va a ayudar? Dice el texto 18, su terafín no saben ni entienden. ¿Por qué? Porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, ni tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto comí en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, no diga. Y fíjate cómo termina: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Entonces, él se hizo un terafín para poder decir: ahora ya tengo un amuleto, ya tengo algo que me dé protección. Entonces, en México utilizaban mucho las personas, los hombres, a los terafines. No se alcanza a ver muy bien, es un colibrí, ¿sí? Lo pusieron en la caja cuando lo descubrieron, ¿sí? Entonces descubrieron este amuleto que era un colibrí. Cómo las personas lo utilizaban y lo ponían cerca del corazón. ¿Por qué utilizaban el colibrí? Dice que esto lo utilizaban desde la época de la colonia. Ellos creían, los hombres, que podrían llegar a tener suerte si ellos portaban al colibrí. ¿En qué iban a tener suerte? En el amor. Dice que si portaban los colibríes, entonces todas las mujeres se les iba a acercar, ¿sí? Ese era su amuleto que ellos tenían, ¿sí? Entonces, repetimos, los amuletos que las personas utilizan es para ellos, para tener cierta protección. Entonces, quiere decir que la mayoría de los amuletos son de origen milenario. Fíjate, hace de miles de años ya existían los amuletos. Y estamos viéndolo desde el Génesis capítulo 31, allá en la casa de Labán, ¿sí? No solo el colibrí utilizaban, se utilizaba también hoy en día. Muchas personas van y pueden encontrar lo que son las monedas chinas. Se compran las monedas chinas. ¿Para qué son utilizables estas monedas chinas? Las compran y las llevan porque dicen que estas monedas les van a dar suerte y le van a dar dinero, ¿sí? Entonces, les va a traer la prosperidad, tanto en la casa como en el trabajo, ¿sí? Entonces, muchas personas, tú entras en lugares, en tiendas, y encuentras montonal de terafines, de amuletos y de todo, ¿sí? ¿Para qué? Para que digan ellos, puede tener prosperidad. Entonces, a medida de que va aumentando los terafines, los amuletos, el género humano se iba olvidando de Dios. Fíjate, las personas se iban olvidando totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque lo iban sustituyendo a Dios por los terafines, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces, si estos terafines, las escrituras dijeron que son dioses falsos, entonces, ¿cómo entraron los terafines? Estos terafines lograron entrar por algunos cazadores, por algunos pastores, ¿sí? Por algunos inmigrantes que llevaban
las ideas a otras tierras y llevaban sus costumbres, sus enseñanzas. Encontraban a personas que tenían problemas, que le estaba yendo mal en la vida, entonces ahí es donde se infiltraban. Lo que tú necesitas, te va mal en la vida, en el amor, necesitas colgarte un colibrí. ¿Sí? Te está yendo mal en tu casa, necesitas un amuleto. Y la persona se lo creía y se compraba sus amuletos. Entonces se empezaban a introducir totalmente los serafines, los amuletos en las casas. ¿Cuántas veces tú escuchaste de personas que hasta en la juventud creías en la pata del conejo para la buena suerte? Y muchos más. Muchas personas hasta de llaverito lo andaban, su pata de conejo y sus llaves. Dice, con esto la mala suerte se me fue. Entonces ahora toda la buena suerte es para mí. Entonces nos damos cuenta que si en Harán existían los serafines, Abraham estaba viviendo allá en Harán, quiere decir que Abraham también tenía terafines. ¿Sí? Antes de ser llamado el padre de la fe, fíjate cómo dice el libro de Josué 24:2. Libro de Josué, capítulo 24, en el texto 2. Dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Dónde estaban habitando? En Ur y en Harán. Salieron de Ur y se fueron a Harán. ¿Sí? Y servían a dioses extraños. Otra vez encontramos la palabra dioses con D minúscula. Significa terafín. ¿Qué es lo que hacía Abraham? Abraham también tenía sus terafines. Entonces él fue llamado y totalmente quitó todos los terafines de él. ¿Sí? Se deshizo de sus terafines. Entonces la persona, cuando se acerca a Dios, debe de quitarse totalmente todos los terafines. ¿Sí? Ya no tener su terafín, sus amuletos. Ay, no. Y ahora, ¿quién me va a dar la protección y la seguridad y la confianza ante los problemas y todo esto? Vamos concluyendo esta clase. El único que puede darte protección en tu hogar, en tu trabajo, el que puede darte seguridad en tu vida, el único es Dios. Dice el libro de Salmos, capítulo 121, en el texto 5. Dos textos para que concluyamos. Salmos, capítulo 121, texto 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Fíjate, en traducción lenguaje actual llega a decir así: Dios te cuida, Dios te protege y Dios está siempre a tu lado. Entonces, ¿quién te va a cuidar todos los días? No los terafines, no los amuletos, sino que Dios mismo. ¿Sí? ¿Quién te protege? Dios. ¿Quién va a tu lado? No tu amuleto, sino que totalmente Dios. Fíjate, primer libro de Samuel para concluir. Primer libro de Samuel, capítulo 2, texto 9.
Primer libro de Samuel, capítulo 2, texto 9. Él guarda los pies de sus santos. ¿Te das cuenta? En traducción lenguaje actual, Dios protege a quienes le obedecen. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que te cuida? ¿Quién es el que te protege? ¿Quién es el que te da seguridad? No los terafines, no los amuletos. Dios es el que va a estar contigo. Entonces, cuando Labán llega, él quería rescatar su terafín de familia. Su terafín, porque se sentía que si no tenía su terafín en su hogar no estaría protegido. Entonces, por eso Labán llegó. ¿Por qué? Porque él estaba totalmente furioso. ¿Por qué? Porque Jacob se había ido sin avisar. Y luego, Labán llevaba malas intenciones para ir a buscar a Jacob. Cuando él va en el camino, Dios se le aparece y le habla en sueño y le dice: nada podrás hacer contra Jacob, porque yo lo cuido. Cuídate de no tratarlo mal. Y cuando tú veas leyendo ahí, Labán le dice y le repite totalmente: mira, el Dios tuyo, no mi amuleto, no mi terafín, el Dios tuyo me habló y me dijo que te va a cuidar y que yo me cuide de no hacerte daño y que yo cuide mis palabras de que voy a hablarte y decirte. Entonces ahora el Dios tuyo te protegerá siempre. Entonces te das cuenta cómo aún Labán reconoce que Dios es el que da toda la protección y la seguridad. Entonces él se va, se despide y se regresa a Harán. Y Jacob va a continuar su viaje para encontrarse con su hermano Esaú. Hasta ahí terminamos capítulo 31. En el siguiente miércoles entramos en el capítulo 32. Que Dios les bendiga. Amén.